Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias al organizador del evento por este panel también planificado y pensado. La primera responsabilidad que tenemos y el propósito principal es contarles un poco lo que fue los temas que tuvimos en discusión en la reunión de reguladores el día de ayer. Y al final, con un enfoque muy claro de lo que hemos concluido que son temas comunes en la región y temas en los que nos hemos comprometido a trabajar de manera mancomunada y conjunta. Una de las principales conclusiones que encontramos el día de ayer tiene que ver con la dificultad que genera la falta de conocimiento en el sector, la falta de apropiación por los temas de lo que es el monopolio y cuál es el propósito final de recaudación de rentas. Entonces, en eso queremos compartir con ustedes un video que ha realizado Colombia, que efectivamente ayer lo vimos y que fue bien recibido por parte de todos. Queremos compartirlos con todos ustedes. Es una estrategia de comunicación que va orientada a contarle a todo tipo de público, jugadores, interesados, operadores, de qué se trata esto, de qué se trata lo que nosotros hacemos. Entonces, arranquemos por ahí. El mundo de los juegos de suerte y azar es más grande de lo que uno se imagina. Aquí en Colombia, el 77% de las personas, pues mayores de edad, dicen que les gusta jugar. Eso incluye a los que van al casino, pero también a los que participan en rifas, los que compran la lotería y el chance, y los que ponen sus datos para ver si se ganan el premio de esta o aquella marca. A muchos les gusta probar suerte y eso es muy común, por entretenerse. Lo que sí es raro, al menos en cierta medida, es que siendo tantas personas las que apuestan en Colombia, pocos saben que el monopolio de los juegos de suerte y azar lo tiene el Estado. O sea, cualquiera de estos juegos que no tenga autorización es ilegal. Entonces, entendamos por qué y en últimas, ¿qué quiere decir eso del monopolio? Todos los países del mundo deben tomar decisiones sobre este tema porque es un hecho que a los humanos les gusta jugar. Es cierto, el juego sin control puede hacer mucho daño, por lo que lo mejor es establecer las reglas y condiciones claras para todos los interesados en jugar y en operar. Así las cosas, aquí en Colombia, con la Constitución del 91, pensando en aumentar los recursos de la salud y la seguridad de los jugadores, se decidió que el Estado sería el dueño de todos los juegos de suerte y azar. Este es el monopolio cuya administración desde el 2011 se le encargó a Coljuegos. Coljuegos regula qué juegos se desarrollan en Colombia, mecánicas y reglamentos. Establece las condiciones de operación y luego las empresas empiezan a operarlos a través de un contrato con Coljuegos. Esa es la estructura básica. Eso quiere decir que Coljuegos regula cuáles son los juegos de suerte y azar que se pueden jugar en Colombia y qué requisitos deben cumplir quienes quieran operarlos. Para ser claros, no es que los casinos sean empresas estatales, sino que el Estado permite que funcione este o aquel juego operado por un tercero. La idea de fondo es que al ser el Estado el que regula y supervisa, entonces se puede diseñar y controlar juegos pensando en el bienestar de los jugadores, que no haya trampa, que se paguen los premios y que, además, estas prácticas ocurran de forma responsable. Asimismo está el tema de la salud. Parte de la gracia de que el Estado sea el dueño del monopolio rentístico es que los recaudos se destinan a financiar el sistema de salud pública. Es decir que jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Así las cosas, permitan que les contemos cuáles son los juegos de suerte y azar legales que existen aquí en Colombia, con la idea de que todos sepamos distinguir entre las opciones autorizadas y las que no. A nivel territorial existen los chances, las loterías, los hípicos, los promocionales y las rifas, que son administrados por gobernaciones o distritos, quienes hacen la supervisión de los mismos. Por otra parte están los juegos nacionales, que los administra Coljuegos y se dividen en 4 grupos: localizados, novedosos, sorteos promocionales y rifas nacionales. A primera vista, estas categorías resultan extrañas, pero es muy fácil entender lo que significan. Por ejemplo, las rifas nacionales simplemente son las que abarcan más de un departamento. Los juegos promocionales, por su parte, son eventos organizados por las empresas para posicionar su marca entre los consumidores, como cuando las botellas de alguna bebida tienen tapas premiadas. Cada uno de estos sorteos promocionales a nivel nacional debe ser autorizado por Coljuegos. La lista de juegos localizados es bastante amplia. Ahí aparecen los casinos y otros sitios de juego más pequeños que pueden tener máquinas, mesas, dados, ruletas, bingos e incluso los juegos virtuales, que son apuestas de algún evento deportivo simulado. Más aún,
Desde el 2018 se empezó el proceso de habilitar máquinas electrónicas en lugares como bares, hoteles y otros establecimientos comerciales, siempre y cuando se controle el acceso a menores. Eso sí, les recomendamos fijarse en el sello de autorización de Coljuegos porque no todas las máquinas que se ven por ahí son legales. De hecho, la verificación es una recomendación que aplica para todos los juegos de azar. Hay que estar alerta porque muchos lugares que parecen legales, que incluso dan recibo y cumplen con el pago del premio, no tienen la autorización de Coljuegos o la de la gobernación en el caso de chances y loterías. Y por último, hablemos de los juegos que técnicamente se conocen como novedosos. Los más famosos son el Baloto, Revancha y el Superastro. Pero también vale la pena mencionar las deportivas, que se basan en apostar sobre resultados de eventos deportivos. Además de esto, somos el primer país en América que regula los juegos en línea. Ahora ya existen varias páginas de apuestas autorizadas por Coljuegos, que por cierto son las que terminan en .co, a las que te puedes conectar desde tu celular o un computador una vez hayas creado tu propio usuario. Este tipo de juegos cuenta ya con buenas prácticas de juego responsable. Por ejemplo, durante el registro se le pide al jugador que defina el monto máximo que está dispuesto a jugar e incluso los días en los que prefiere dejar cerrada la opción de apostar. Ese es el tipo de juego controlado que se quiere promover. En las páginas online autorizadas se podrá jugar principalmente maquinitas, cartas, apuestas deportivas o apuestas sobre cualquier evento real. El dato curioso es que, para el caso de las apuestas deportivas, es posible jugar desde puntos físicos, un bar, un restaurante, entre otros, en compañía de tus amigos mientras ves el partido usando tu propio usuario y tu cuenta de juego. Entonces, sí hay opciones para jugar y ganar, muchas. La invitación es a que aprovechen cualquiera de estas opciones siempre y cuando cuenten con la autorización de Coljuegos y que de esa manera le apostemos no solo al entretenimiento, sino también al juego responsable y a la salud de los colombianos. Bueno, con este abrebocas paso a presentarles a quienes me acompañan en este panel. El doctor Eric Ríos, abogado, especialista y con mucha experiencia en trabajo en temas bancarios y en temas de juego, acompaña la gestión de Perú hace 4 años al frente del regulador. El doctor Manuel San Román, con una experiencia de muchos años también en la gestión pública y al frente del ente regulador de Perú hace un poco más de 12 años. El doctor Luis Gama, de Uruguay, también con mucha experiencia y una trayectoria amplia en temas presupuestales y muy vinculado siempre al Ministerio de Hacienda de su país, nos acompaña hace más, desde el 2008, al frente de temas específicos en la dirección de casinos y ahora en la dirección de loterías del Uruguay. El doctor Vladimir nos acompaña hace 5 años al frente del ente regulador de Paraguay, y también con una trayectoria en gestión pública de hace muchos años. Y por último, el doctor Oscar Chalas, de República Dominicana, ingeniero, que trabajó en la gestión pública en temas hidroeléctricos y efectivamente está al frente del ente regulador hace un poco más de 2 años. Entonces, vamos a tratar específicamente los temas de conclusiones y compartir un poco con los participantes en esta cumbre sobre lo que cada uno de nosotros compartió con el resto de reguladores y lo que fueron las primeras conclusiones. Entonces, con el doctor San Román, quisiera que nos contara, ayer el doctor San Román compartió específicamente la preocupación que se tiene por la falta de conocimiento de la regulación en nuestros países, a nivel institucional y a nivel general. Y compartió con nosotros algunas de las acciones que ha adelantado Perú en ese tema, incluso capacitando y fortaleciendo el conocimiento general. Entonces, doctor San Román, para que nos comparta su experiencia. Gracias, Diana. Sí, efectivamente, ayer parte de lo que nosotros tocamos fue, primero, la estigma que tiene esta actividad y segundo, el poco conocimiento que tiene la sociedad. Tal vez en algún momento también lo comentábamos nosotros, que fueron a hacer un due diligence a la dirección de casinos para preguntar pues que había un inversionista que quería venir a Perú y nos dicen pues esto, ¿cómo está la actividad? Lo primero que le decimos nosotros, ¿qué sabe usted de la actividad? Bueno, pues que la actividad no paga impuestos, que son ilegales, que hay lavado de activos. Entonces le digo, pues, pero ¿de dónde saca usted su opinión? Y la opinión sencillamente me dice, es la opinión de la sociedad. Cuando nosotros le explicamos cómo estaba la actividad, dijo,
Totalmente equivocado he estado. Voy a cambiar. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos. Tenemos un problema que la sociedad desconoce y eso es lo que ha ido en alguna manera afectando a la actividad. ¿Qué fue lo que pasó? Que en algún momento jueces y fiscales que no conocían perfectamente cómo era la ley, empezaron a dar acciones de amparo. Estas acciones de amparo significaron una ilegalidad del 96%. Al tener una ilegalidad del 96%, lo que hizo el Estado sencillamente fue ir al Tribunal Constitucional y decir que en alguna manera el Poder Judicial se había irrogado facultades que correspondían netamente al Ejecutivo. A Dios gracias, el Tribunal Constitucional entendió, nos dio la razón, se cayeron las acciones de amparo, hubieron algunos jueces que tuvieron que destituirse, algunos jueces que tal vez ya fueron los más bravos, terminaron presos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Capacitar a los jueces, capacitar a los fiscales y a partir de ahí lo que nosotros estamos tratando de ver es una especie de profesionalizar la actividad en todo sentido, inclusive los trabajadores que nosotros tengamos en la actividad, muchos de ellos pues sencillamente son hechos del día a día. Lo que se está haciendo nosotros a través de una capacitación que tenemos con una institución del ministerio que se llama Senfotur, estamos dando una capacitación en lo que se refiere a valores que ellos ya conocen y se les acredita. ¿Qué es lo que buscamos? Salir un poco más a la sociedad y decirle a la sociedad de qué se trata esto. En primer lugar, esta es una actividad que claramente en el Perú no se promociona, no se prohíbe, se tolera y se tolera bajo ciertas circunstancias especiales. Se les ha dado a los operadores todas las condiciones para que ellos se formalicen con las exigencias de la ley. Si aún así hemos hecho la división de lo que es lo formal, lo que tenemos que hacer es atacar lo ilegal. Y en el ataque de lo ilegal, sencillamente, sí no tenemos la más mínima, no flaqueamos en este tema y el resultado fue que anualmente nosotros destruimos más de 1000 máquinas. En este momento puede estar abriendo alguien una sala que sencillamente piensa que puede operar ilegalmente, pero ya no hay acciones de amparo, ya no hay forma de que ellos puedan operar sin algún tipo de respaldo. Entonces yo creo que el tema es capacitar a los jueces, capacitar a la sociedad. Y como dijo Juan, mi querido amigo Juan, siempre lo repetimos nosotros, hasta Dios necesita campanas. Sí, necesitamos salir nosotros a decir qué hacemos. Necesitamos nosotros salir de este tema de tener miedo, que la sociedad conozca que somos una actividad que sencillamente rinde frutos a la sociedad. Así es. Gracias, doctor San Román. Paraguay, el doctor Vladimir ayer nos compartió y justamente con esta visión de darnos a conocer mejor. Un punto importante que se tocó tiene que ver con contarle a la sociedad cuál es el propósito y la destinación de todos los recursos que se recaudan. Tener, digamos, una visión clara. A veces vimos otros casos en donde hay una destinación general y en muchos casos eso no es lo más favorecedor para la imagen del sector. Entonces, el doctor nos compartía cómo efectivamente en Paraguay tienen una destinación muy similar a la de Colombia en temas de salud y eso ha sido importante y ha reforzado la gestión. Doctor Vladimir. Sí, gracias. Buenos días para todos. Paraguay, por la legislación que nos rige en materia de juegos de azar, del 100% que se recauda en concepto de canon por los juegos de azar, el 30% es destinado a una entidad benéfica que es la DIVEN, la Dirección de Beneficencia de Paraguay, que destina para los usos sociales y el 30% se reparte a los municipios de menor desarrollo y el 30% a las gobernaciones y el 10% va al Tesoro Público. Pero ocurre lo siguiente, que en Paraguay tenemos una deficiencia en materia comunicacional, porque la sociedad no conoce los fines de los rubros que se destina a los juegos, la recaudación, el destino no conoce la gente. Entonces falta una comunicación, falta una concienciación y falta conocimiento, de tal manera que se pueda limpiar el rostro de este sector, de esta industria que es muy importante por la cantidad de mano de obra que aporta y también la de que sea una actividad legal. Paraguay y la parte de apuesta deportiva, el 50% se destina a
la Secretaría Nacional de Deportes, que es la institución con rango ministerial que administra los fines de la parte deportiva, entonces a eso se destina la parte de apuesta deportiva. Pero tenemos una deficiencia en materia comunicacional. Ok. La sociedad no conoce, por eso muchas veces el juego es mal visto, pero por desconocimiento. Saben que la dirección de DIVEN, por ejemplo, lo utiliza para la compra de los medicamentos oncológicos que son carísimos y también la parte de traumatología. O sea que Paraguay, en cuanto a eso, falta más comunicación para que la gente conozca dónde va destinado la recaudación de los juegos de azar. Muy bien, doctor Arce, gracias. República Dominicana nos propuso un tema bien importante y tiene que ver con la necesidad de una regulación fuerte e integral. Doctor Oscar. Buenos días, ingeniero. Ingeniero. Buenos días a todos. El principal lema de nuestro país, en cuanto al turismo se refiere, es República Dominicana lo tiene todo. En cuanto a la industria del juego, en República Dominicana se juega todo. Por tanto, es una industria pero muy fuerte. Actualmente, las recaudaciones al Estado proyectadas deben andar por el orden de los pasa los 50 millones de dólares. Pero, lamentablemente, todos los recursos que generan los juegos van a una cuenta única del Tesoro. O sea, el pueblo dominicano no tiene un estímulo, no tiene un incentivo de apostar a lo legal, como aquí en Colombia y otros países, porque sí saben que esas recaudaciones van específicamente a un tema de salud, deporte, lo que fuese. El pueblo dominicano no sabe dónde van esos recursos. De todas maneras, actualmente estamos en un proceso de revisión del marco legal, donde se va a fortalecer, se va a modernizar para esa gran industria del juego que hay en República Dominicana. Los casinos, para ustedes es de conocimiento de los operadores principalmente, que en el año 2015 hubo un escándalo muy fuerte que afectó negativamente la industria del juego, específicamente en los casinos, el escándalo de los casinos Dream. Poco a poco ya ese impacto negativo se ha ido borrando y vuelven los casinos en el país a fortalecerse. Los casinos, principalmente en Dominicana, actúan en las zonas turísticas. Somos un país que recibe más de 6 millones de turistas al año, con un incremento en el primer trimestre de este año de un 4%. La industria del juego, les repito, es fuerte y será más fuerte. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ha tocado el ingeniero Chalas un tema importante que tiene que ver con también la ilegalidad. Y en eso el doctor Luis Gama de Uruguay nos habló de un tema que es bastante retador y tiene que ver con la ilegalidad, pero el combate a la ilegalidad de manera conjunta. Un poco pensar en cómo tener una regulación que traspase las fronteras y que permita de manera general y de Iberoamérica acabar con la ilegalidad en nuestra región. Cuéntenos, doctor Gama. A ver, buenos días a todas y todos. Es un gusto estar acá en la cumbre después de un año de ausencia. Es un placer estar aquí. A ver, en principio yo quiero aclarar lo siguiente. Todos los países de la región tienen regulación. El tema es el tipo de regulación. La prohibición también es una forma de regular. Es lo que queremos de la regulación. Obviamente, creo que hay debilidades. Las legislaciones hoy no son actuales, no son reales, por lo tanto, creo que hay un debe desde el punto de vista legislativo de ayornar las disposiciones legales a la realidad hoy. Es un debe que en general tenemos casi todos nuestros países
independientemente de que algunos tienen la prohibición en algún sector importante del juego, creo que a esta altura coincidimos todos, la prohibición obviamente no es el camino en el tema de la industria. Nosotros tenemos un país que tiene gran sector del juego prohibido, pero resulta que el 75% de lo que se juega en ese país es ilegal. Por lo tanto, me parece que es un grave error. Yo todavía no he escuchado voces con argumentos sólidos y fuertes que defiendan la prohibición en algún país que todavía la ley da un paso para adelante y 3 para atrás. Bueno, hay cosas que no se entienden, que no se explican, pero repito, todos los países de la región tienen regulación, el tema es qué tipo de regulación queremos. Y apuntando a lo que ayer comentaba, que me parece un desafío muy importante, se está dando en la región que algunos operadores explotan juegos de manera ilegal, sin una licencia otorgada por el Estado en determinado país de la región, y van a otro país y obtienen una licencia y actúan y explotan de manera legal. Bueno, creo que ahí tenemos un gran desafío, porque yo no concibo que si hay una persona que está en la ilegalidad, operando en un país, pueda obtener una licencia de manera legal en otro de nuestros países. Bueno, creo que ahí tenemos un gran desafío. Es una forma, hablar del juego en la región sin hablar de juego ilegal es imposible. Por lo tanto, creo que independientemente de lo que estamos haciendo internamente en cada uno de los países, nosotros recibimos todos los días noticias que se incautan máquinas tragamonedas ilegales en Perú, en Panamá, en Paraguay, en República Dominicana, en México, en Chile, en parte de Argentina, también en algunas de las provincias. Bueno, Acá en Colombia. En Colombia obviamente es permanente, en Costa Rica, bueno, casi todos nosotros recibimos información que hay incautación de máquinas que están funcionando en la ilegalidad. San Román limpió el mercado, reguló 60.000 máquinas y todos los años le siguen apareciendo máquinas que funcionan en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese es un trabajo permanente que hacen cada uno de nuestros países actuando contra el juego presencial. Ni que hablar del juego online, que es otro capítulo, es otro tema, pero debemos seguir combatiendo, pero también tiene que haber una relación, a mi juicio, entre nuestros países para eso que yo comentaba. No puede ser que si Manuel está persiguiendo a determinado actor porque tiene máquinas ilegales, venga a Uruguay y yo le otorgue una licencia para explotar legalmente a ese operador. Creo que no se sostiene, no se soporta, y creo que debemos pensar en actuar los reguladores de Estado en forma más conjunta, como una forma de combatir ese flagelo que es el juego ilegal para nuestros países. Muy bien, doctor Gama, muchas gracias. Por último, Panamá. Hemos sabido que Panamá ha liderado de manera importante todo un fortalecimiento institucional con estrategias de capacitación de carácter técnico a sus funcionarios, y eso también fue considerado dentro de la estrategia de gestión de conocimiento un tema muy importante. Quisiéramos, doctor Eric, que usted nos cuente exactamente de qué se trata. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Efectivamente, nosotros consideramos que la capacitación del personal es vital. Es vital. La industria, todos saben que es una industria muy móvil, avanza a una velocidad impresionante, cada vez hay nuevos productos, y el hecho de que los reguladores desconozcan estos productos, o por lo menos no los conozcan de manera adecuada, nos pone en una situación un poquito no conveniente. Por esta razón, nosotros en Panamá todos los años procuramos una capacitación en la que no solamente participa la Junta de Control de Juegos. Esta capacitación cada vez se ha hecho más importante y, por ejemplo, el año pasado, en la capacitación que realizamos en la Universidad de Las Vegas, participó la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo de Seguridad de la Presidencia,
participó también la Intendencia de Sujetos No Financieros y, por supuesto, también participa gran parte de los operadores que envían a sus oficiales de cumplimiento, jefes de departamentos legales. Y la conclusión a la que llegan todos los participantes es que definitivamente es muy útil el conocimiento que adquiere. También se comparte mucho, obviamente, temas que en algún momento para los operadores tienen algunas dudas o cosas, se acercan a nosotros, tienen la oportunidad de compartir con distintos reguladores de la actividad de una forma u otra de nuestra jurisdicción. Así que para los operadores también es, creo que bastante útil el tema de las capacitaciones. Se realizan otro tipo de capacitaciones también, ya efectos internos, temas para los auditores y cosas como estas, pero sí, al final la conclusión es que la capacitación y la actualización de los conocimientos por parte de los reguladores es muy importante. Bueno, muy bien, doctor Eric. Entonces, resumiendo en esta parte de conclusiones, temas importantes frente a compartir y dar a conocer nuestro sector, combatir la ilegalidad de manera conjunta y fortalecernos en un ejercicio mancomunado también con nuestros operadores en ese conocimiento y en ese relacionamiento para incrementar como la capacidad técnica de todos, el ente regulador, el operador y las otras instituciones del Estado. También discutimos temas que consideramos comunes y que efectivamente son importantes trabajar en conjunto y desarrollar acciones que permitan, digamos, un crecimiento de todos como ente regulador. Voy a arrancar por uno que efectivamente tiene que ver con el fortalecimiento al seguimiento, y España específicamente nos habló de la monitorización, doctora Cecilia, justamente de lo que es el seguimiento de la operación a través de mejores datos, a través de no solo desarrollar un seguimiento por muestreo, sino lograr mecanismos que permitan tener conocimiento directo de lo que son las transacciones y un poco ir más allá de revisar lo que es el seguimiento y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino realmente a través de la monitorización de juegos, el seguimiento, entender realmente, ir de la microdata a la macrodata y justamente poder construir y tomar decisiones en conjunto. Entonces, ese que es un aporte muy importante del regulador de España y que agradecemos toda la experiencia que se nos transmitió en ese sentido para que podamos replicarla al resto de los reguladores. Temas en común, doctor Manuel: la carga impositiva justa y equilibrada. Como ya lo mencionaba nuestro presidente, efectivamente el propósito de esto es que todos ganemos, que sea un gana-gana tanto para los operadores como para los reguladores. Entonces, en eso, revisar el tema de cargas impositivas y la actualización de nuestras normatividades, que en la mayoría de los países y de manera conjunta compartimos que lleva bastante tiempo. Entonces, cuéntenos, doctor San Román. Bueno, coincido justamente con lo que ayer se habló. O sea, que yo creo que el tema impositivo no se puede ver esto únicamente de gravar esto con un impuesto seguro. La actividad creo que tiene que verse a lo largo de toda la carga impositiva que tienen los operadores. Yo desde aquí, yo sí quiero hacer llegar un reconocimiento a los operadores por el cumplimiento de sus obligaciones. Lo que ocurre, por ejemplo, que en el Perú, para el caso nosotros tenemos un impuesto directo a la actividad, además de que el operador tiene que pagar el impuesto a la renta, y como una buena noticia también tenemos, el día de hoy me la acaban de dar, sencillamente en el Perú se están en este momento haciendo ajustes en lo que se refiere a los gastos y realmente estamos en un tema bastante fuerte de hacer ajustes y también ver qué cosa se iba a gravar con un nuevo impuesto o subir el impuesto con respecto al impuesto selectivo al consumo. Regresamos a lo que estábamos hablando hace un ratito, el desconocimiento de la actividad. Entonces había un grupo de la prensa que decía impuestos para casinos, impuestos para casinos. Al final entró el tema dentro de lo que es un paquete de impuesto selectivo al consumo
con el cual se han grabado una serie de productos que ha salido hoy día en el periódico. A Dios gracias, no han considerado a la actividad de casinos. Eso significa que si es que hubiese salido un impuesto selectivo al consumo para la actividad, se hubiese grabado en un 5% sobre el net win, que no puede ser posible que se afecte cuando ya hay dos impuestos que se están pagando directos, sin considerar el impuesto municipal y sin considerar lo que se paga por la carga en lo que se refiere a personal y en lo que se refiere a una serie de impuestos más. Yo creo que tal vez uno de los éxitos o de lo que tenemos nosotros, hemos tratado de buscar siempre una seguridad jurídica para que los operarios o realmente para los inversionistas que han creído en el Perú no se queden frustrados con respecto a que estas cosas cambien. Creo que lo que busca un empresario en alguna manera es hacer negocio, y va a hacer negocio justamente donde la seguridad jurídica esté establecida y no le van cambiando las reglas de juego en el tiempo. Por tanto, yo creo que la parte más importante es que el seguro y que la parte del tributo sea sólida y que no hayan cambios. Por tanto, creo que cada país tiene su forma de establecer su tema tributario. Yo estoy satisfecho con lo que ha pasado el día de hoy. No están afectando con un punto más siquiera a la actividad, lo cual esto consolida más la actividad. De acuerdo, muy bien. Ese pues es un tema a trabajar en conjunto, el tema impositivo. Tenemos otro tema bien importante y en eso, contando con la experiencia de Paraguay, doctor Vladimir, el tema de integridad deportiva vinculado directamente a las apuestas. Bueno, ayer le he escuchado atentamente la exposición al señor presidente de Coljuegos referente a la integridad de la apuesta deportiva. Y entonces, referente a eso, en Paraguay hemos también firmado un convenio marco con la APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol, y con la Secretaría Nacional de Deportes, que tiene rango ministerial, de tal forma a preservar, conservar y cuidar el buen producto que es ahora la apuesta deportiva. Y también dotarle de seguridad jurídica para que el inversionista tenga una garantía y el apostador también sea protegido en su derecho como jugador. Y el 50% de lo que se recauda en materia de apuesta deportiva, que sería el 4% del win, y que actualmente con la nueva licitación que hemos concedido a una firma que empieza a operar a partir del próximo mes, ya en forma exclusiva en Paraguay, el canon va a ser 21%. Entonces tenemos que cuidar eso, porque es muy frecuente, hemos escuchado en otros países la experiencia del tema del arreglo de partidos, todo. Entonces cuidar esos detalles de tal forma preservar, conservar y tratar de fomentar, cuidar el buen producto que es la apuesta deportiva, porque es un juego cuya modalidad se impuso en Paraguay. Muy bien, doctor. Bueno, ingeniero Chalas, en temas de ilegalidad, mucho hablamos sobre el tema de ilegalidad y compartimos experiencias. ¿Qué es lo que principalmente usted rescata que pueda llevarse como de buena experiencia para su país, una buena práctica? Bueno, con respecto a la ilegalidad, nosotros tenemos una ilegalidad fuerte a raíz, principalmente en las bancas de lotería, a raíz de que en el año 2011 se prohibieron la emisión de nuevas licencias. Toda prohibición tiene como consecuencia una ilegalidad. Pero sí me llevo una buena experiencia de aquí, principalmente en dos factores. Primero, para combatir la ilegalidad, el pueblo tiene que saber a dónde van los recursos que generan los juegos. El pueblo tiene que saber. O sea, hay que focalizar esos recursos, que el pueblo sepa que van a salud, o van a deporte, van a lo que fuese, porque van a donde fuese. Es una buena experiencia con los países latinoamericanos. Otra es fortalecimiento de las leyes. Realmente la ley del 2011 de nosotros es benigna, contempla una multa de $2.000 y prisión por 6 meses. O sea, realmente hay que fortalecer esos factores para luchar efectivamente contra la ilegalidad. Fortalecimiento de penas que desincentive el juego ilegal. Publicidad, o sea, concientización. Publicidad, comunicación. A la sociedad. Muy bien, doctor Chalas.
Doctor Ingeniero. Gama, ingeniero. Doctor Gama, hablamos de la importancia de una interacción coorganizada entre países con el propósito de construir una visión del sector en Iberoamérica, con varios elementos importantes de los que ya hemos tratado, pero un poco compartir esa visión de sector. Cuéntenos un poco de eso. Sí, exacto. Son varias cosas que compartimos durante todo el día de ayer y posiblemente lo que compartamos en la jornada de hoy. Acciones conjuntas, fortalecimiento institucional, algo que lo dijo el regulador de Coljuegos, creo que es importantísimo el fortalecimiento institucional. Proteger a los operadores privados que hoy tienen licencia autorizada por el Estado. Manuel hablaba de la carga impositiva. A veces vemos la mitad de la película y vemos solo el afán recaudatorio y no vemos las consecuencias que puede traer esa carga impositiva. Consecuencias que no nos asegura que vayamos a recaudar más, que empujemos a nuestros jugadores al juego ilegal y que corramos riesgo de que los operadores se retiren de nuestros países. Por lo tanto, el tema en esto que cuando se tira sobre la mesa algún proyecto de ley, algún decreto, son todos expertos en el tema juego y todos opinan, fundamentalmente nuestros legisladores. Y bueno, ahí es donde tenemos el problema. Hay varios proyectos de ley de nuestros países que quedaron anclados en el poder legislativo y no avanzaron. Hay muchas, el caso Paraguay es claro, hay otros países que los proyectos de ley naufragaron y quedaron. ¿Por qué? Porque muchos empezaron a opinar del tema y no teniendo el conocimiento suficiente, lo único que hace es detener un proceso que se empuja desde nuestras áreas, pero necesariamente muere en el poder legislativo. Yo digo, trabajemos en conjunto, los públicos y los privados, van de la mano. Acá es imposible que al Estado le vaya bien y que al privado le vaya mal. Acá nos tiene que ir a los dos bien o a los dos mal. Creo que no hay otro resultado de esto. Esto va de la mano. Por lo tanto, cualquier acción que hagamos nosotros, y a veces tenemos que salir, como decimos allá en el sur, tenemos que salir del closet y comunicar, mucho comunicar. Mucho comunicar. Hoy Buenos Aires está comunicando y mucho, y está protegiendo a los operadores privados, combatiendo fuertemente el juego ilegal. Esa es una forma de proteger al privado, no dándole más, protegiendo una competencia desleal que tiene, que eso afecta a sus ingresos. Yo creo que en esto hay que tener una visión global donde todos estemos incluidos. Muy bien. Desde el Estado potenciando, comunicando, y del privado actuando, colaborando, participando, porque no tiene que estar ajeno de muchas de las soluciones que se plantean desde el ámbito del Estado. El privado, a mi juicio, también tiene que estar participando. Muy bien, doctor Gama. Bueno, y por último, y para concluir un tema que consideramos completamente trascendental y que efectivamente nos lleva a tomar acciones importantes como entes reguladores, y tiene que ver con la preocupación que se da por la dificultad en el acceso al sector financiero y a los sistemas financieros. Digamos que esta es una problemática común que se presentó y que evidenciamos en todos nuestros países. Doctor Eric, ¿qué podemos hacer en conjunto con este tema? Bueno, sí, efectivamente el tema del acceso al sector financiero por parte de la industria de juego es un tema muy, muy complicado y que estoy seguro que en todos los demás países, como el de Panamá, hay una preocupación muy grande por los operadores. Se ha hablado de muchas iniciativas individuales. Panamá ha hecho de todo, a todos los niveles. Igual que todos, un poco. Y efectivamente así lo manifestaron todos los demás países. En todos los países han habido iniciativas individuales y llegamos a la conclusión de que lamentablemente los frutos no han sido algo importante. Entonces creo que llega un momento, y ahora que estamos hablando del tema de las acciones conjuntas, creo que llega un momento en que
como gremio internacional, porque es un tema que a todos los reguladores de los distintos países nos interesa, debemos encontrar la forma de poder lograr una presión que represente a todos los operadores y a todos los reguladores de nuestras jurisdicciones, para ver si de esa forma se logra de que estos bancos corresponsales cambien la actitud, porque es un tema de... Ayer hablaron de doble moral. Sí, completamente subjetivo, no Total. existe una condición objetiva que limite el acceso. Total, el acceso en dichas jurisdicciones en donde operan estos bancos corresponsales a la industria de juego es flexible. Y es una industria en esos países en donde sus estándares de cumplimiento son similares a los nuestros y a veces hasta más flexibles que los nuestros. Porque todos, es algo claro y evidente para todos que las reglas para Latinoamérica son más elevadas que para los otros países. Eso es una triste realidad, pero así es. Entonces, frente a una industria que es más regulada y más estricta, en esta industria el sector financiero no puede abrir cuentas bancarias porque los bancos responsables no lo permiten. Así es. Entonces creo que lo importante es eso, tratar de lograr una acción conjunta en donde todas las diferentes direcciones de juego participemos y ayudemos a presionar para mejorar esto. Bueno, muy bien, ese es nuestro compromiso. Les agradezco mucho a todos, con eso concluimos. Al final del día vamos a tener un documento como una declaratoria que como reguladores vamos a emitir para que efectivamente todos estos temas queden en concreto y sobre todo los compromisos de este trabajo conjunto a futuro se puedan comenzar a concretar en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias.